Vamos a hacer un breve repaso, que ya lo hizo David, pero ya lo tenía anotado, así que lo voy a tener que hacer. Venimos hablando acerca de el siervo y la verdad. Ya vimos durante 3 domingos la parte doctrinal, que sería por llamarlo en español, sería la teoría. Y ahora nos toca comenzar con la práctica. Como cada enseñanza de la Escritura está fundamentada en algo, pero posterior a eso se nos llama a poder vivirlo de una forma que sea efectiva o concisa. Durante estos 3 domingos pasados vimos en primer lugar el valor de mi vida. En segundo lugar, qué significa terminar la carrera. Y en tercer lugar, qué es recibir un ministerio, todos basados en Hechos 20-24. Y de ahí se desglosó para poder tocar cada tema. Quiero empezar pensando. A mí me gusta pensar, me gusta mucho pensar. A veces lo hago bien, a veces me equivoco, pero me gusta pensar. Y quiero llevarlos a ustedes, que me acompañen, a pensar en cosas que piensen por un segundo en algo que tenga mucho valor para ustedes. ¿Está? ¿Quién pensó en una sola cosa? ¿Quién pensó en más de una? Pues muchas veces... Hola, ¿cómo andan? ¿Me están saludando allá atrás? Ah, no, están levantando la mano. Muchas veces cuando uno dice, che, bueno, pensá en algo muy importante para vos. La mayoría de nosotros empezamos a pensar en las cosas que son importantes. Y la mayoría de las veces no termina siendo una. ¿Está? Ahora, aquellos que pensaron más de una, quiero que hagan un escalafón. O sea, ¿cuál sería la primera? ¿Cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la tercera? A ver, pueden hacerlo, un ejercicio mental. ¿Estamos? ¿Pudieron darle algún ranking o alguna posición a esas cosas muy preciadas, muy apreciadas, con mucho valor para ustedes? Pueden ser materiales y pueden ser no materiales, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser una botella de agua. No sé quién tendrá una botella de agua como algo, un tesoro. Pero bueno, capaz que lo hay. ¿Está? ¿Listo? Bueno, ahora por un ratito pensemos lo siguiente y les voy a invitar a que me den esas cosas. ¿Estarían dispuestos a darme eso que es de gran valor para ustedes? ¿A mí? Yo les prometo que lo voy a usar conscientemente, no lo voy a romper, no lo voy a dar mal uso. Les puedo asegurar que yo voy a hacer lo imposible para que cuando se los tenga que devolver sea de la forma en la que ustedes me lo entregaron. ¿Estarían dispuestos? ¿No, no es cierto? Más o menos. Algunos sí, otros no. Ahora, te puedo asegurar que dentro de ese escalafón, alguna cosa podría llegar a prestármela porque decir, bueno, en definitiva, es valioso, pero no tiene tantísimo valor como la primera. ¿Estoy acertado en el razonamiento?
Por ejemplo, hay cosas que son valiosas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si tuviese yo un anillo con una, no sé, una piedra preciosa, ¿y qué le da el valor al anillo? La piedra preciosa. Porque si es de oro, el oro es como, es oro, pero lo que le termina dando valor es esa piedra preciosa que está incrustada en el anillo. Hay cosas que tienen valor, pero que no tienen nada de o sea, no tienen nada de valor. Que el valor se lo doy yo. Por ejemplo, el reloj que tengo puesto. Este reloj que tengo puesto no tiene ningún valor comercial, porque es retrucho. Pero para mí sí tiene un valor, porque me hace acordar de algo. ¿Ven? Hay cosas que son materiales y hay cosas que tienen cierto valor asociado, pero no en sí mismo a lo que se ve, sino lo que representa. ¿Está? Y si vos me decís, ¿me prestás el reloj? Te voy a decir que no. De hecho, mis hijos me pidieron el reloj y le dije que no. No, ese déjalo ahí. Te presto otro, no toma. Este no. Otro toma. Préstate. Este no. Pero no porque sea más valioso que el que le presté. Porque te puedo asegurar que este reloj me salió 400 pesos argentinos. O sea, no me salió nada. Sin embargo, tiene otro valor. Y entonces cuando vamos a Hechos capítulo 20, versículo 24, va a decir el escritor lo siguiente, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oramos. Nuestro Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad, sin que nadie nos diga que no se puede hacerlo, y eso es invaluable. Gracias porque nos salvaste y porque tu Espíritu está en nuestras vidas y puede hablarnos. Señor, y rogamos que eso haga esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El título del estudio de hoy es el egoísmo que nos domina y nos retiene. ¿Qué tiene que ver el egoísmo que nos domina y nos retiene con el siervo y la verdad? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en realidad tiene que ver muchísimo y tiene que ver todo. Cuando leemos Hechos capítulo 20, Pablo empieza su declaración diciendo, pero de ninguna cosa hago caso. Dice, y ni siquiera estimo mi vida estimada o preciosa para mí mismo. Y entonces dice, con tal de que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibió el Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y cuando hablamos de egoísmo, el egoísmo que nos ata, todos tenemos, en mayor o menor medida, egoísmo en nuestras vidas. Porque cuando estás llegando al trabajo y tenés una sola tortita, te la comes rápido para no convidarla a nadie. Y si te dice me convida, no tengo más. Y tenés la torta entera en la boca masticándola para no convidar. Se me acabó.
Ahora, si son galletitas como la que yo llevo al trabajo, le convido a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las galletas. Entonces yo llevo galletas para no comer yo tanto, o sea, como menos. Entonces me como 2 o 3 y entonces me piden, sí, come tranquilo, en total. Si se acaban, no me importa. Ahora me llevo un alfajor de esos, un trillot. Qué rico, ¿no? Se me lo como solo. Todos tenemos el egoísmo implantado adentro nuestro. Ahora, cuando el apóstol Pablo menciona el egoísmo, lo divide en 2 partes. La primera parte dice, de ninguna cosa hago caso. Y en segundo lugar, cuando habla del egoísmo, dice, y ni estimo mi vida preciosa para mí. De las 2 formas en las que el apóstol Pablo hace referencia al egoísmo son en cosas y en mi vida. Cosas materiales, vida es algo inmaterial, o sea, yo no te puedo prestar vida. O sea, ¿me convidás 5 minutos de tu vida? No sé. O sea, yo no saco de mi billetera 5 minutos de vida y te lo doy. Como en las películas esas futuristas que dicen que se te acaban los minutos. No existe. No va a pasar. Sin embargo, el tratamiento de las 2 partes es por igual. Tanto las cosas como la vida, el tratamiento de ambas es igual. ¿Qué quiero decir? El egoísmo, no importa si son cosas o vida, el tratamiento es el mismo. Quiero centrarme en una palabra que aparece en versículo 24 y es en ninguna cosa, en ninguna. Porque el apóstol Pablo, entonces, en esa palabra, nos va a hacer pensar en todo. Porque la palabra ninguna es la palabra todo. O sea, es el sinónimo de todo. Cuando vos decís ninguna, estás abarcando el todo. Y entonces nos traslada y nos lleva a pensar en cosas que para mí tienen valor. El apóstol Pablo dice que para él ninguna de esas cosas tenía valor. Y ya vamos a llegar un poquito más adelante, pero si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 3, va a decir así, el mismo apóstol Pablo va a decir, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y entonces cuando pensamos en ninguna cosa, esa palabra ninguna, Pablo en Romanos va a decirlo de otra forma, que no tengo que pensar con mayor concepto. Y entonces si lo trasladamos a algo más palpable, si vos me pedís esta botella de agua, es una botella de agua. Por más que para mí sea valiosísima, es una botella de agua. No es ni más ni menos que la botella que está ahí. Está vacía, esa está llena. El concepto de no tener un concepto más grande es tener una mente equilibrada. Por eso después dice, sino que piense con cordura. Esa palabra cordura es una mente equilibrada.
cuando habla de la mente equilibrada, entonces nos hace pensar en que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Excepto para los que tienen problemas para diferenciar los colores. Pero aún así, para la persona que tiene problemas para diferenciar los colores, no deja de ser el color que es. O sea, el problema está en el que mira, no en el color, no dejó de ser azul, ¿no es cierto? Sigue siendo azul. Una mente equilibrada. Ahora, fíjate que esa palabra concepto que aparece en Romanos es la palabra huperfroneo. Y está compuesta por dos palabras, huper y froneo, en el original. ¿Sí? No es que yo sepa. Huper como suena, J-U-P-R-E-R, y froneo como suena, F-R-O-N-E. Faltó la. Y huper significa sobre. Y froneo es ejercitar la mente. Pablo lo que está diciendo es, a ver, no sobre ejercites tu mente respecto a lo que sos o tenés. Ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Pero no porque Pablo o alguien sea mejor o peor que otro. Pablo exhorta a pensar con cordura, y esa palabra cordura es sano de mente, no de mente, sino es sano de espacio, mente, no de mente todo junto. Sano de mente. ¿Por qué? Porque el versículo sigue, dice, conforme a la medida de la gracia, perdón, a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces yo no tengo que pensar más de mí, no tengo que sobrepensar de mí, porque lo que soy hoy es por su gracia. Ahora, así como yo debo o yo puedo sobrepensar de mí mismo y tener un alto concepto de mí, o un más alto concepto de mí, puedo también sobrepensar o pensar correctamente de mí. Ahora, con el fin de poder pensar de la forma correcta, Pablo, en Gálatas, capítulo 5, versículos 7 al 10, lo que va a animarle a los Gálatas y a nosotros es a poder identificar qué es lo que estorba en nuestra vida cristiana, que no deja que yo pueda servir de una forma adecuada. Dice, vosotros corríais bien. Y entonces dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y entonces va a hablar de la levadura. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera sea. Y recién decía que si yo puedo sobrepensar de mí, que yo puedo pensar más de mí,
También puedo pensar menos de mí, y no por pensar menos en cuanto a menospreciarme, sino pensar de la forma correcta acerca de mi vida. Y en ese pensamiento, Pablo le dice, ¿quién los estorbó para que ya no corran como venían corriendo? Porque servir a Dios es re fácil cuando todo es color de rosas. Cuando todos te acompañan, cuando todos hacen con la cabeza así como los perritos de los autos, pero cuando de golpe se torna negro el panorama, ¿qué os estorbó para que ya no corran de la misma manera? Y muchas veces en la vida del siervo puede pasar que Dios te dé un cachetazo y te haga acordar que la obra es de Él. Y más de una ocasión me ha pasado poder entender eso de la peor forma. La palabra estorbar es hacer pedacitos por dentro. ¿Quién te hizo pedacitos por dentro? ¿Qué fue lo que te estorbó para seguir corriendo como venías corriendo? La palabra estorbó es en copto. En y copto. Copto después viene cortar. Pero en es cortar por dentro. Entonces tenemos que identificar qué cosas son las que no nos están dejando correr como lo veníamos haciendo. Porque si queremos servir a Dios, necesitamos tener identificadas aquellas cosas que no nos dejan correr. Pero no solo identificar lo que no nos deja correr, sino también es poder enfocar nuestra mirada en las cosas que sí nos dejan correr. Y entonces Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11 va a decir, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Y entonces va a decir enfocarse. ¿Ves? Una vez que identificamos aquellas cosas que no nos dejan correr como veníamos corriendo, y la forma en la que los Gálatas venían corriendo era una forma correcta. Dice, vosotros corrían bien. Si quiero se estorbó. Entonces Filipenses va a decirles que deben enfocarse. Y entonces empieza el versículo 1 de Filipenses 2 diciendo, si algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, dice, en esto pensad. Entonces, el versículo que sigue va a decir, cada uno debe velar no solo por lo de uno propio, sino también por los demás. Porque cuando empezamos a correr la vida cristiana y queremos servir, pero el egoísmo está formando parte de nuestras vidas, hay cosas que son evidencias de que el egoísmo forma parte de nuestras vidas y que está tomando un rol protagónico. Y lo primero que Pablo va a decir para poder identificar si hay egoísmo en nuestras vidas es lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 13. ¿Sabes? Cuando queremos correr esta carrera cristiana y hay egoísmo en nuestras vidas, empezamos a no mirar al más débil. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo, hablando acerca de la comida y de cuidar a los hermanos, en el contexto de Corinto, donde era un pueblo donde había adoración a todas las formas de dioses habidas y por haber, una de ellas era comer la carne ofrecida a los dioses. Pero sumado a eso estaba la enseñanza de que si vos dabas gracias a Dios por la comida que tenías, ya está, o sea, era lo que Dios te había dado y comías. Ahora Pablo dice, pero si eso le es ocasión de caer a mi hermano, dice, no voy a comer más carne. Cuando el egoísmo empieza a aflorar en mi vida, cuando el egoísmo empieza a ser manifestado hacia el exterior, no me importa. En mi pedazo de carne. Vos no querés comer carne, no comas. Es tu problema. Es tu problema. Yo ya le di gracias a Dios. Como carne yo solo. Ahora, todo lo que le pasa a la persona que está mirándome, que es mi hermano en la fe, que es salvo por Cristo como yo soy salvo, todo eso que le pasa adentro, es lo que Pablo a los Gálatas les dice, vosotros corríais bien. Dice, ¿quién os estorbó para que dejen de correr? Es muchas veces el egoísmo de hacer algo porque lo puedo hacer sin problema, me lleva a ofender o a causar el estorbo en la vida de otro.
Pero lo segundo que manifiesta el egoísmo en mi vida está en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y lo que va a hacer referencia a Pablo en este versículo es aguardar para mí. Dice, y con todo el mayor placer gastaré lo mío, y aún mismo, yo mismo me gastaré. Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Empezamos a guardar pequeñas cositas para mí. No me voy a guardar esto, lo guardo para mí. Si total a Dios le doy el resto. El resto es para Dios. Todo lo demás es para Dios. Esto, bueno, es esto nada más. Empiezo a guardar cositas. Sin embargo, Pablo dice que gastaré lo mío y aún me gastaré a mí mismo por amor de vuestras almas. Entonces, no mirar al más débil en las tomas de decisiones que yo tomo, que yo hago, hace que sea evidente que hay egoísmo en mi vida. Y empezar a tomar pequeñas concesiones de decir, bueno, esto me lo guardo para mí, también habla de que hay egoísmo en mi vida. Y entonces, si me pongo a pensar, y si nos ponemos a pensar, en más de una ocasión tomamos decisiones sin contemplar al débil. Y en más de una ocasión tomamos decisiones guardándonos cositas para nosotros, para mí. Y eso es el egoísmo que nos ata o sea, que nos domine y que nos retiene. ¿Qué cosas no estoy dispuesto a perder por Cristo? Porque ¿lo pensamos alguna vez? O sea, ¿qué estoy dispuesto a no perder por Cristo? ¿Qué es lo que me costaría a mí como Jeremías Ramírez no perderlo por Cristo? ¿Qué es? Y entonces algunos pueden decir, bueno, un estatus. Otro puede decir, no sé, mi dinero, mi familia. ¿Qué es? El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo había perdido todo. Hagamos un breve repaso. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo de Tarso, vivía con muchísimo poder. Tenía dinero, era reconocido donde iba y prácticamente hacía lo que quería, sanamente, porque él quería seguir a Dios a su forma. Sin embargo, cuando tiene el encuentro con Cristo en el camino a Damasco, y va a Damasco y durante los 3 días está en la casa y después viene y le curan los ojos y ahí
está la conversión de Pablo a Cristo, perdió todo. Todo eso que él tenía no estaba más, ¿eh? Y no fue algo paulatino. No es que dice, bueno, está bien, ahora no tengo más, no sé, el poder que tenía antes, pero tengo la plata. Bueno, ahora no tengo más plata, pero todavía sigo siendo conocido y me atienden igual bien. No perdió todo. Y fue inmediato, o sea, conoció a Cristo, perdió todo. Y entre esa circunstancia que pasó en su vida a lo que vemos después en su vida, no hay lamento, decir, che, pucha, al final seguí a Cristo y ahora tengo hambre. Al final seguí a Cristo y me están persiguiendo para matar. Al final seguí a Cristo y me apedrearon. Pucha, y al final tengo que bajar por una canasta en el muro porque si me ven en la calle no. Por el contrario, dice, todas esas cosas las estimé como pérdida. Ahora, si yo quiero erradicar el egoísmo, sacar el egoísmo de mi vida, entonces tenemos que ir a Lucas, capítulo 9, versículo 23, y ver qué dice Cristo acerca de esto. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, y entonces dice la palabra mágica, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? ¿Dice eso? ¿Sí o no? Hágame como con el dedito como hizo el Juan así, o así. No dice eso. No dice eso. Dice que tenés que tomar la cruz todos los días. Tenés que definir prioridades en tu vida y en la mía. O sea, vos querés sacar el egoísmo para poder servir a Dios de una forma libre, tenés que tomar decisiones todos los días. Tomad la cruz de Dios, de Cristo, todos los días. Y no sé cuál es la cruz que vos tenés que tomar, pero yo sí sé cuál es la que yo tengo que tomar. ¿Cuál es el precio que vos vas a pagar o cuál es el precio que yo tengo que pagar? Yo sí sé cuál es mi precio. Y la invitación que Cristo hace es a todos los que estaban escuchando, no solo a sus discípulos, porque estaban sus discípulos y toda la multitud que le seguía. Y no les dijo, bueno, ustedes sigan la que ustedes, bueno, ustedes hagan lo que quieran. No, ustedes 12, los 12 ustedes, no. Dijo, ustedes todos. ¿Me quieren seguir a mí? ¿Quieren servirme a mí? Niéguense a sí mismos, primero. Opuesto a pensar en mí mismo, con más alto concepto de lo que debo tener. Negate a vos mismo. Tomá la cruz todos los días. Y me encanta el concepto de tomar la cruz todos los días porque es algo que tenés que hacerlo voluntariamente y lo tenés que hacer conscientemente. Porque yo no me levanto de la cama, me bajo así, me pongo las Crocs y agarro una cruz y me la pongo en la espalda. Y entonces voy, para subirme al auto me la saco porque no me deja sentarme en la cruz, me incómodo. Entonces la dejo en el asiento de al lado. No, y no se está hablando de un pedazo de madera tangible. Pero te puedo asegurar que para vos y para mí es tan tangible el precio que tengo que pagar que muchas veces no lo quiero pagar. Y es mucho más tangible que un pedazo de madera. Es mucho más palpable que un pedazo de madera.
Y me duele mucho más que tener una astilla de madera clavada en la mano. Por eso, si vos querés seguir a Cristo como nos invita a Cristo, ¿ustedes quieren seguirme a mí? Bueno, pará, negate a vos mismo. Sacá el egoísmo de tu vida. Dejá de pensar de vos como no debes pensar, con más alto concepto del que debo tener. Tomá la cruz cada día y seguime. Es re fácil, ¿eh? Porque si leemos el versículo, es re sencillo, o sea, es negate, tomá la cruz, seguime. El tema que es un ejercicio. Es un ejercicio que es diario, consciente. Te levantás, te negás a vos mismo, porque en vez de levantarte a las 9 de la mañana, te levantás a las 7, así tenés un tiempo para hacer tu devocional, o te levantás media hora antes si vas a trabajar para poder tener un tiempo devocional, sacrificá media hora. Tomás tu cruz, pagás el precio y lo seguís. Es un ejercicio que tenés que hacer todos los días. Y cuesta muchísimo. Ahora, el egoísmo no solamente es esto que estamos viendo acá. Porque puede haber egoísmo aún en nuestro servicio a Dios. ¿Cómo puede ser si estoy sirviendo a Dios ser egoísta? Sí. Mirá, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Por qué le estás sirviendo? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la mía? O sea, ¿qué me lleva a servir a Dios? Que digan, mirá, viene Jere, mirá el que abrió la Biblia el domingo. No, él es el líder él es el referente. O sea, ¿qué me lleva a servir a Dios? Y cuando habla de este versículo del servicio a Dios, lo hace con acciones continuas. Y entonces dice, estimando cada uno como superiores a él mismo. O sea, estimando. Y después dice, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás, o los otros. Y de vuelta vamos al principio, y decíamos que cuando yo empiezo a manifestar el egoísmo en mi vida, entonces hay dos cosas que pasan. ¿Qué es? ¿Qué dijimos que era? Una, total en la radio no me ven, puedo hacer señas y no me ven. Mirar al más débil, dejo de mirarlo. Y empiezo a guardar para mí. Fíjate, la acción continua. Dice, estimando a los demás como superiores a mí mismo. Pero y mirando a cada uno, y mirando cada uno no por lo suyo propio, sino por los de los demás. O sea, lo opuesto al egoísmo es considerar al otro. ¿Por qué necesitamos tener esta forma continua de vivir de esa forma? Valga la redundancia. Porque si no, podemos, o puede pasar, lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 35. Dice, mira pues,
No sea que la luz que hay en ti, que en ti hay, sea tinieblas. Podemos ser descalificados. Porque si no, puede pasar también lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Empezamos a mirar cosas equivocadas. Empezamos a desviar nuestra mirada. En Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay gente que te está mirando. Vos estás sirviendo a Dios, hay gente que te está mirando. Ahora, el problema es que te mira todo lo que haces, no solamente lo que haces al frente o lo que haces sirviendo. Mira todo. Entonces podemos ser descalificados y esa luz que hay en nosotros ser tiniebla. Podemos desviar nuestra mirada mirando lo que se ve y no lo que no se ve. Podemos ser ejemplo. Podemos perder ser ejemplo. Y también, finalmente, en Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Podemos, esa acción continua de estimando y mirando, lo que hace es desafiar nuestra vida. Podemos ser desafiados a vivir de otra forma. Ahora, cuando empezamos, les hice una pregunta y quiero volver a la pregunta. ¿Estarían dispuestos a darme eso que es tan valioso para ustedes para que yo lo use por un ratito o por un tiempo? No, ¿no es cierto? Es difícil. Difícil la decisión. Sin embargo, cuando vamos a la Escritura, Cristo nos hace la misma pregunta. ¿Estás dispuesto a dar tu vida para que yo la use? ¿Estás dispuesto a servirme, a servir a otros, a no pensar con más alto concepto para que yo pueda usarte en mi obra? Y entonces ahí está la pregunta real en esta mañana. ¿Estamos dispuestos a dejar el egoísmo de lado y empezar a servir a Dios sin excusas, sin reseñas? Oramos. Gracias te damos, Dios, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque, Señor, a través de ellas nos hablas y nos animas a vivir una vida distinta. Señor, gracias por este tiempo. Rogamos de tu cuidado hasta llegar a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.